Ok, muy buenas noches para todos los talmidín en esta hermosa noche. Bendito sea el Creador. Y hoy nos encontramos nosotros en el día 20 de Tebet, Baruch Hashem. Y vamos a dar inicio nosotros a el libro de Shemot, que significa nombres. Entonces, nosotros, bendito sea el Creador, iniciamos con este shiur. Por lo general, en el argot español se le llama Éxodo a este libro, que no tiene nada que ver con el nombre que se le da en el sentido judío. Shemot significa nombres. Baruch Hashem. Y como es de costumbre, estamos estudiando nosotros al principio algunos tips de la Mishnah, y vamos a estudiar el capítulo 2, la Mishnah 2, donde Rabban Gamliel dijo, hijo de Ribi Yehudá, el príncipe, él dijo o dice, es bueno que el estudio de Torah vaya acompañado de un trabajo, pues la ocupación en ellos lo alejan de la transgresión. O sea, todo estudio de la Torah que no vaya acompañado de un trabajo, finalmente será abandonado y conduce a la transgresión. Eso es como aquel que estudia, pero todo lo que estudia no lo aplica. Baruch Hashem. Y todo aquel que se ocupa de la comunidad, que se ocupe en forma desinteresada, pues el mérito de sus padres lo asiste y su justicia prevalecerá para siempre. Y yo les consideré una gran recompensa como si lo hubieran realizado. Entonces, es bueno que el estudio de Torah vaya acompañado de un trabajo, es decir, con tareas relacionadas a la manutención material, ¿verdad? Y por eso dice, es bueno que el estudio de Torah vaya acompañado de un trabajo, porque si no está acompañado de un trabajo, conduce a la verá o a la transgresión. Entonces, tal como dijimos en otro lado, sostuvieron los sabios, finalmente acabará engañando a las personas. Entonces, yo les consideraré, dice, una gran recompensa como si lo hubieran realizado. Entonces, este versículo es la palabra de Hashem a aquellos que se ocupan de las necesidades de la comunidad. Pues ocurrirá a menudo que verán impedidos, ¿verdad? Ellos se verán impedidos, estas personas, de cumplir un precepto debido a que están atareados con las necesidades comunitarias. Es por eso que dijo que Hashem les otorgará la recompensa como si fuera que hubieran cumplido ese precepto, a pesar que en realidad no pudieron cumplirlo. Esto es así por el hecho que estaban entregados a la comunidad en forma desinteresada. Ok, nosotros entonces iniciamos el estudio del Sefer Shemot y leemos el Sefer Torah en español de esta manera. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Misraim, a Egipto, con Jacob. Cada hombre llegó con su familia. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo estamos haciendo para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y en particular para Cabot del rabino David Hanania Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, Baruch Hashem, y también lo hacemos para Refuah Shelmat de todo Am Israel. Entonces,
siempre ha habido un misticismo alrededor de los nombres, y es que los nombres de cada persona que está en este mundo tienen que ver con algo. Los nombres, cuando se colocan a una persona, lo estructuran de esa forma, ¿no? Entonces el pueblo de Israel tiene cuidado de colocar sus nombres a sus hijos por esta manera. Y vamos a estudiar la Kedushá o la santidad de los nombres. Entonces, nosotros a partir de este versículo que acabamos de leer, Shemot 1:1, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, cada hombre llegó con su familia. Entonces, a partir de este versículo, podemos preguntarnos por qué Hashem vuelve a contarlos uno y otra vez, a pesar de que ya los había nombrado a todos, ¿verdad? De acuerdo con sus familias. Entonces, Rashi dice que el hecho de contarnos una y otra vez viene a dar testimonio de lo preciado que es Am Israel ante los ojos de Hashem. Entonces, el pueblo de Israel, mis queridos amigos, es comparado con las estrellas de los cielos, ¿verdad? Que son contadas cada día, como está escrito en Yesayahu, capítulo 40, versículo 26. Él saca a sus huestes por número y llama a todas por su nombre. Y nosotros seguimos analizando este versículo, ¿verdad? Veremos que Hashem deseaba enseñarnos que el nombre de la persona es su propia esencia. El nombre de la persona es su propia esencia, mis queridos talmidim. Y por lo tanto tienen gran importancia. Entonces, todo el tiempo que la persona está despierta, tanto de día como de noche, tiene la capacidad de dedicarse a la Torá y a cumplir mitzvot. Y esa es la mejor segulá para protegerse de la clipá y de otras fuerzas del mal. ¿Pero por qué, mis queridos talmidim? Sabemos nosotros, la Torá cuida y salva a la persona de todo mal. Eso está en Sotá 21a. Entonces, cuando la persona duerme, en cierta manera se queda sin la posibilidad de protegerse a sí misma y de cuidarse de las fuerzas dañinas. Porque el sueño es una 60ª parte de la muerte, como dice el Tratado de Berajot 57b. En ese momento la persona no tiene la fuerza necesaria para luchar contra su enemigo y contra la inclinación al mal que quiere hacerla caer. Entonces podemos decir, mis queridos talmidim, que por esta razón Hashem vuelve a contar a sus hijos porque quería demostrarles que sus nombres están grabados y engarazados en los nombres divinos sagrados de Hashem, Baruch Hashem, con los cuales llamó Jacob a sus hijos, y ellos son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. Entonces, Jacob Avinu no inventó estos nombres en su corazón, sino que trató de llamar a sus hijos de acuerdo con las fuentes superiores relativas al reinado de Hashem en el mundo, y de esta forma merecieron recibir cuidado y protección de Hashem mismo, del Creador mismo, bendito sea el Creador. Entonces, estas son las palabras del versículo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Entonces, ¿qué implicaba esto? Implicaba que mantuvieron la tradición de sus antepasados y continuaron llamando a sus hijos y nietos con esos mismos nombres sagrados y puros con los cuales Jacob Avinu llamó a sus propios hijos, como dice Shir Hashirim Rabbah, capítulo 4, versículo 25. Entonces, ¿por qué esto? Porque entendieron
que esos nombres sagrados ayudarían a salvar a los hijos de la clipá y de la impureza de todas las circunstancias, y en especial mientras estuvieran durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá. Baruch Hashem. Y a pesar de que el pueblo de Israel llegó a los 49 grados de impureza, ¿verdad? Como siempre les he enseñado, y dice, eso lo dice el Zohar Hadash, comienzo de la Parashá Yitro, finalmente tuvo el mérito de ser redimido de la esclavitud. ¿Por qué? Porque se cuidaron a sí mismos de la asimilación entre los gentiles al no cambiar sus nombres. Entonces, tampoco cambiaron sus vestimentas y tampoco cambiaron su Lashon HaKodesh o su idioma. Entonces, el pueblo de Israel fue meticuloso respecto a cuidar sus nombres. ¿Por qué? Porque habían sido llamados de acuerdo con sus propias esencias sagradas, tal como habían aprendido de su padre Jacob, quien fue el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, mis queridos talmidín, cada nombre de cada persona es la esencia y estructura del ser humano mismo. Por eso el pueblo de Israel, con los nombres sagrados que están en la Torá, ejemplifican y estructuran el alma de la persona misma desde el momento que nace. Baruch Hashem. Entonces podemos agregar que la palabra Be'ele, ¿verdad?, que significa y estos, tiene el mismo valor numérico que la palabra Bam, que significa de ellos, tal como está escrito en Devarim, capítulo 6, versículo 7. Dice, respecto a los estatutos de la Sagrada Torá, y dice, y hablarás de ellos, ¿verdad? Como dice, Vedi Baratabam, y hablarás Vedi Baratabam de ellos. Entonces podemos decir que a través de los nombres sagrados, con los cuales fueron llamados los miembros de Am Israel, del pueblo de Israel, tuvieron el mérito de conectarse con la Torá, porque también ella fue escrita con los nombres divinos de Hashem. Eso está en el Zohar, segunda parte, 124.1, y la introducción al Rambam, que está en la Torá. De esta manera, resulta que además de conectarse con la Torá, ¿verdad?, nosotros también tenemos que conectarnos con el Creador. De ahí se dice que el Creador, la Torá y Am Israel son uno solo. Dice la Gemara en Menachot, capítulo 43b, y cuenta lo que ocurrió con David Hamelech, con el rey David, cuando cierta vez se encontraba en la entrada de la casa de baños y sintió desnudo, él se sintió desnudo de Misbot, por lo que lo invadió un gran temor, a tal punto que pensó salir de allí para retomar de inmediato sus estudios. Pero entonces el rey David vio su Brit Milá y se calmó enseguida, porque el mérito de la misbah de Brit Milá lo protegería y lo defendería del mal en un momento en el cual no podía dedicarse al estudio de la Santa Torá. Entonces, esta Gemara nos lleva a nosotros a preguntarnos por qué el rey David no sentía temor al ir al baño, porque tampoco en ese momento la persona puede dedicarse a las palabras de la Torá y se le considera como si estuviera desnuda de Misbot. Entonces, ¿cuál es la diferencia que el rey David estableció entre ir al baño y entrar a la casa de baños? Tal vez al hacer sus necesidades, David no se sentía desnudo de Misbot,
¿Por qué? Porque incluso cuando la persona está haciendo sus necesidades, debe ser cuidadosa respecto al seniut, o sea, al recato, y tener cuidado de no descubrir su cuerpo de manera poco honorable. Debido a esto, mis queridos talmidim, debido al comportamiento recatado, ¿verdad?, se encuentra al mismo nivel que el cumplimiento de las otras mismos, porque si usted cumple con el recato, eso está al nivel de las otras mismos también. Eso está en Mijá, capítulo 6, versículo 8. Entonces David se sentía seguro y protegido ante las fuerzas dañinas, como está en Berajó 62a, pero no ocurría lo mismo en la casa de baños, donde no es necesario estar vestidos y cuidar el Señor. Pero todavía necesitamos entender por qué David no confió en su nombre, que es un nombre sagrado. Porque la palabra David, con el colel, tiene el valor numérico del nombre Yud-Hei, que es el nombre de Hashem. Por lo tanto, David debería haber estado, Baruch Hashem, seguro de que su nombre, relacionado con el nombre de Hashem, lo cuidaría mientras se encontraba en la casa de baño. Entonces, cuando no podía dedicarse a ¿qué? Al estudio de la Torah, entonces a esto nosotros podemos responder que David sabía que su nombre, a pesar de estar ligado al nombre de Hashem, no tenía las fuerzas necesarias para protegerlo cuando él no se esforzaba y no pensaba en su propia esencia. Y debido a la conexión entre su nombre y el nombre divino, David no podía pensar en él dentro de la casa de baños para no disminuir el valor de su nombre y no deshonrarlo. David solamente se calmó cuando recordó la señal del pacto sagrado, porque entendió que el mérito de la circuncisión sería lo que lo protegería de las fuerzas dañinas. Entonces, respecto a la gran importancia del nombre y el hecho de que el nombre representa la esencia de la persona, podemos ver que cuando una persona se enferma y su vida corre peligro, se le agrega un nombre que tiene la capacidad de cuidar la vida del enfermo. Vemos eso en Rosh Hashanah, capítulo 16b, y evitar de esta manera que las fuerzas dañinas puedan afectar a esta persona. Entonces, en los libros de Kabbalah, el Sha'ar Hagil Gulin, introducción 23, dice que después de los 120 años, cuando la persona se presenta delante del juzgado celestial, la primera pregunta que se le formula es ¿cuál es su nombre? Porque como ya dijimos, el nombre responde a la esencia y muestra la interioridad de la persona y su forma de vida. Entonces, en la época del Talmud, para conocer la esencia de una persona, si era kasher o descendiente de personas importantes, se le preguntaba su nombre. Rabbi Meir sabía a partir del nombre de la persona cuál era su esencia. Si era un sadik o un malvado o un rasha. Eso está en Yomá 83b. Entonces, todo lo relativo a la importancia del nombre, mis queridos amigos, y a los aspectos profundos relacionados con este tema, lo aprendemos de todas las veces que se cuentan y se nombran en la Torá a los integrantes del pueblo de Israel de acuerdo con sus nombres y sus familias. Baruch Hashem. Leemos el Sefer Shemot en el capítulo 1, versículo 13
de esta manera y dice: entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora. Había un decreto de la esclavitud en Egipto. Entonces surge una pregunta: ¿por qué razón fue decretada la esclavitud sobre el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la causa de todo el sufrimiento y de los trabajos forzados a los cuales fue sometido el pueblo bajo el dominio egipcio? A pesar, mis queridos talmín, de que nuestros sabios dijeron en el Pirkei de Rabí Eliezer 47 que el decreto que se dio a que Abraham Avinu preguntó: ¿cómo sabré que he de heredar? ¿Verdad? Eso está en Bereshit capítulo 15, versículo 8. Entonces, seguramente debe de haber otra razón más significativa, ya que Abraham Avinu es el símbolo de la emuná en Hashem y el encargado de dispersar el nombre de Hashem, o sea, su unicidad y su gobierno sobre todas las cosas, y que no hay nada fuera de él, como está en Rambam Avodah Zarah 1.3. Por lo tanto, es imposible, mis queridos talmidín, decir que Abraham tuvo una falta en su fe, porque entonces fue decretada la esclavitud para su descendencia. Además, más adelante la Torá dice: también al pueblo al que serviría yo lo juzgaré. Eso está en Bereshit capítulo 15, versículo 14. Es decir, que Hashem iba a castigar a los egipcios por hacer sufrir al pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué era necesario todo esto? Entonces, vamos a responder, ¿verdad? Que Hashem castigó a los egipcios porque despreciaron a los hijos de Israel, los humillaron, obligándolos a realizar trabajos forzados más allá de lo que se les exigía a cualquier otro esclavo. Entonces, esta respuesta nos recuerda lo ocurrido con el rey Hizkiyahu, sobre quien dijeron nuestros sabios en Berajot capítulo 10a, que el profeta Yesayahu le avisó que se había decretado para él la muerte en este mundo y en el mundo venidero, porque no había tomado una esposa para cumplir la misma de multiplicarse. O sea que él iba a ser desarraigado completamente de este mundo. El hecho de traer hijos al mundo, mis queridos talmidín, es sumamente importante. Y todo aquel que no se casa transgrede una grave prohibición. Eso está en Yevamot 63b, 64a. Entonces, está escrito en nombre del Arizal, en Likutei Torah Miketz, que los hijos de Israel fueron sometidos a la esclavitud. ¿Para qué? Para corregir el defecto que provocó Adán Harrison cuando se dejó de su esposa durante 130 años. A pesar de que fue una equivocación y que lo hizo con una intención pura, ¿verdad? Y la prueba es que es llamado Hasid, ¿verdad? Por haberse alejado de su esposa, como está, esto dice en Eruvin 18b, Adán Harrison pensó que de esa manera corregiría su pecado, pero en verdad solo provocó un defecto más a la creación. Y las chispas de Kedushá, de santidad, se alejaron de él. Por todo, ¿por qué? Por no pedirle consejo al Creador. Entonces, cuando Hizkiyahu oyó que moriría a causa de esto, le dijo al profeta Yesayahu que le permitiera casarse con su hija. Y Yesayahu le contestó: ¿acaso yo deseo que ella enviude? Hashem dijo que morirás. Entonces, Hizkiyahu le dijo: así recibí de la casa de mi padre, incluso cuando tengas una espada filosa sobre tu cuello, no pierdas las esperanzas de que Hashem se apiade de ti. Está escrito que Hizkiyahu
se dio vuelta hacia la pared y comenzó a llorar y a rezar. De inmediato Hashem le dijo a Yesayahu que le agregara a Hizquiyahu otros 15 años de vida. Entonces, mi querido Talmidín, surge otra pregunta. ¿Por qué la Torá nos cuenta que Hizquiyahu se dio vuelta hacia la pared? Si quería orientar su rezo, mis queridos Talmidín, habría sido mejor que elevara sus ojos al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué justamente hacia la pared? Entonces, vemos que hay muchas personas que viven con gran riqueza en enormes palacios y cuyas vidas se mueven continuamente en torno a asuntos materiales, y la persona que vive de esa manera no puede llevar una vida de Torah. Entonces nosotros, gracias a Hashem, vivimos en un mundo de la Torah y ella es nuestra ocupación. Entonces cuentan que una vez llegó a la casa del Gaón Rabbi Moshe Feinstein, una persona muy adinerada, y cuando vio la sencillez y la pobreza en que vivía el Rab, decidió comprarle muebles para la casa. Cuando el Rab Moshe llegó a la casa y se enteró de lo ocurrido, se negó a entrar. ¿Por qué se negó a entrar? Y se negó a entrar no solamente para echar todo, sino diciendo que esa no era su casa, y no lo pudieron convencer de lo contrario. Al final tuvieron que llevar de vuelta a la casa todos los muebles viejos que tenía. Y esto se debía a que todo su mundo era la Torá y no deseaba mezclarse con asuntos mundanos. Entonces, para mostrar hasta qué punto una persona puede vivir inmersa en el materialismo, vamos a dar un ejemplo. Una persona hambrienta entra a la sinagoga y ve que allí hay comida sobre una mesa. Alguien le informa que esa comida es para que la gente diga bendiciones para la pronta curación de un enfermo, para Refuah Shelemat, pero la persona tiene tanta hambre que solo puede pensar en la comida que desea comer y no en las bendiciones que debe decir. Esa es la naturaleza misma del materialismo. Es como una pared que separa a la persona de su creador. El rey Hizquiyahu vivía en su palacio, en medio de un mundo material, y temió que esa riqueza afectara su plegaria y no permitiera que su llanto fuera puro. Por eso, mis queridos amigos, se dio vuelta hacia la pared para no ver nada. Por esta misma razón, cuando nosotros rezamos, cerramos los ojos, porque cuando vemos algo, pensamos en esa cosa y dejamos de concentrarnos en Hashem. Eso podemos estudiarlo en Talmidei Rabenu Yonah Berajot 22b. Entonces, cuando una persona está viajando y detiene su estudio y dice, por ejemplo, qué hermoso ese árbol, recae sobre ella la pena de muerte. Eso está en Amot, capítulo 3, versículo 7. ¿Por qué? Porque cuando uno está ocupado en la Torá de Hashem, tiene prohibido pensar en otra cosa. Incluso si lo que ve puede llegar a considerarse como una alabanza a Hashem, como dice el versículo en Tehilim 104, 24, cuán múltiples son tus obras, oh Eterno. Entonces, al estudiar Torá, el cuán múltiples, ¿verdad?, que dice Tehilim, es la Torá misma. Y no tiene sentido comparar un árbol, por más hermoso que sea, con la Torá. Entonces, gracias al esfuerzo que hizo Hizquiyahu por evitar la separación entre él y su creador, logró rezar con pureza y su rezo fue aceptado. Entonces, vamos a entender qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y podemos entenderlo con nuestros antepasados en Egipto. El pueblo de Israel es el único que fue elegido para ser el pueblo de Hashem y para que pudieran reconocer quién es el creador. Entonces, fue necesario que el pueblo se desconectara de todo lo relativo a este mundo. ¿Por qué?
porque cuando la persona está ocupada en asuntos materiales, su corazón se desvía de vivir, ¿verdad? ¿Y dónde se desvía? Hacia las vanidades del mundo y no puede servir al Creador. Y esto fue lo que sucedió con nuestros sagrados patriarcas. Isaac se elevó a través de su humillación al ser colocado sobre leños para la aquedad, para el sacrificio, tal como un animal a punto de ser sacrificado. También Jacob sufrió la pesada carga de vivir en la casa de Labán y la persecución de su hermano Esaú. Entonces, por eso el pueblo de Israel llegó a Egipto. ¿Para qué? Para perder a través de la esclavitud toda su identidad personal y que no quedara en ellos rastros del materialismo. De esa manera, entonces ellos podrían reconocer al Creador. El Eben Ezra dice en Shemot 2:3 y 14:13, dice que no hay peor sufrimiento, estudiando estos versos, que el hecho de ser esclavo, porque es algo que anula la personalidad del individuo y lo obliga a actuar en contra de su voluntad y de su conciencia. Entonces, la Torá nos dice que en los momentos finales de la esclavitud y su quejido, como dice Shemot 2:23, ascendió hasta Dios y su quejido ascendió hasta Dios, ¿verdad? Como dice, y está escrito también en Millacu 2:2, porque rezaron sin barreras. Entonces, recordaré el bien que hiciste en tu juventud. Entonces, hubo 4 cosas que el pueblo de Israel cuidó y eso le dio méritos para ser redimido. ¿Cuáles fueron? No cambiaron sus nombres, no cambiaron sus vestimentas, el Señor. Pusieron vallas a las relaciones prohibidas y se cuidaron de la lashon hará, del mal hablar, de las malas habladurías o de las habladurías. Eso está en el Shalkut Shimon y Shemot 2:26. Entonces, si Hizquíahu no hubiera vuelto su rostro hacia la pared y su rezo no hubiera sido aceptado, Hasbe Shalom, no habríamos merecido el Mesías que descendió de él. A Hizquíahu se le agregaron 15 años de vida. Eso está en Melahim 2, capítulo 20, versículo 6, que tiene el mismo valor numérico que la palabra Gabá. Significa orgullo. ¿Por qué? Porque debido a que anuló su propio orgullo de ser rey, se le alargó su reinado. Eso está, como dice, midá que negué midá o medida por medida. No solo eso, mis queridos talmidim, sino que al morir Hizquíahu se construyó una yeshiva sobre su tumba. Eso está en Baba Kamá 16b. ¿Por qué? Porque Hizquíahu se anuló a sí mismo ante la pared y la pared representa la tumba y eso está escrito en Coelet 8:8. No hay quien tenga gobierno sobre el día de su muerte. Debido a que Hizquíahu se anuló a sí mismo y dejó de lado su control, tuvo el mérito de que se construyera una yeshiva sobre su tumba. ¿Para qué? Para que lo recordaran también después de su muerte. Pero, si esta es la verdadera razón por la cual Hashem hizo bajar a Am Israel a Egipto, si todo se debió a que Abraham preguntó, ¿cómo sabré? Como dice Bereshit 15:8, entonces no era necesario atravesar todos los sufrimientos de la esclavitud y el pecado de Dan Rishon podría haberse corregido de otra manera. Pero la verdad es que precisamente al ser esclavizados y sometidos a grandes sufrimientos físicos, se purificaron y pudieron convertirse en el pueblo de Hashem. ¿A través de qué? De los sufrimientos ellos llegaron a comprender
el placer de estudiar Torah, que es el árbol de la vida, porque para estudiar Torah de la manera adecuada son necesarios los sufrimientos. Así también debieron bajar a Egipto y caer hasta los 49 grados de impureza para poder luego reconocer el valor de la tierra de Israel, de Eretz Israel. Baruch Hashem. Entonces, esto los llevó a rezar y de esta manera lograron entender el valor del rezo. Entonces, se acostumbra que cuando fallece una persona, sus hijos no lo acompañan al cementerio. ¿Por qué? Porque cuando la persona sube al cielo, se le pregunta qué tiene en la mano. Y si sus hijos, Hashem no lo permita, no son meritorios, le dicen, para eso bajaste al mundo. Pero si los hijos no están presentes, se le presta atención a la Torah y a los buenos actos, Baruch Hashem, que la persona misma realizó. Entonces, cuando la persona muere, se le cierran los ojos. Eso está en Abelut 4.1. Entonces, dicen nuestros sabios en el Yalkut Shimon y Teilín 6.88 que lo último que ve la persona al morir es a Hashem. Y él desea que esa imagen permanezca en sus ojos y no otra cosa. Por eso se le cierran los ojos. La persona debe preguntarse a sí misma cómo puede, con los mismos ojos que mira la Sagrada Torah, mirar cosas que no sean sagradas. Cuando la persona se esfuerza a comportarse con Kedushá, con santidad, no habrá ninguna pared que lo separe de Hashem y su rezo será aceptado. Entonces, de esto se desprende un aprendizaje particular para cada persona. Si cuando la persona muere ve a Hashem y enseguida se le cierran los ojos porque vieron a Hashem, e incluso después de la muerte está prohibido que vean otras cosas, a pesar de que ya no tiene inclinación al mal, mucho más la persona viva que siente placer en el cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah, tiene prohibido posar sus ojos en algo inapropiado. Entonces dicen nuestros sabios en Uri, disculpa. 2 minutos. Atrapaste mucho, no atrapaste. Poco es la Torah, porque la Torah está en un rincón y son pocos los que van a buscarla. Pero la persona no se conforma con la Torah y desea junto con la Torah también otras cosas. De esta manera, tampoco consigue la Torah. Antes de fallecer, el Rebbe Hakadosh levantó los 10 dedos de su mano hacia el cielo y dijo: es sabido y revelado ante ti que no tuve ningún provecho de este mundo, como dice Ketubot 104a, y así también ocurrió con los grandes de Israel durante todas las generaciones. Y dice el rabino Pinto que es su abuelo, ¿verdad? El Gaon Hatzadik, Rabí Jaim Pinto, de bendita memoria, era muy rico, pero por las noches era pobre. ¿Por qué? Porque repartía todo su dinero para caridad. Entonces, una vez lo vieron limpiando su billetera y dijo que lo hacía. 40 segundos. Entonces, también dice que su padre le contó que una noche su abuelo, de bendita memoria, el Gaon Hasadik Rabí Jaim Pinto, no conseguía dormirse. Entonces, él le preguntó a su esposa si ella le había tocado el bolsillo donde guardaba el dinero. Y ella le respondió que había tomado algunas monedas para los gastos de la casa. Entonces, su abuelo le dijo que devolviera enseguida esas monedas, porque de lo contrario no lograría dormir esa noche sabiendo que tenía en la mano dinero que no había destinado para caridad.